Aleluya. Paz de Cristo, queridos hermanos. En esta hora estamos contentos por la oportunidad que el Señor nos da de predicar su santa y bendita palabra. El día de hoy quiero predicarles acerca de la locura de la cruz. Quiero hablarles sobre un texto que está en Primera de los Corintios, capítulo 1, verso 18 en adelante. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio y dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a un Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así los judíos como los griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Le invito, querido hermano, para que hagamos una oración para que el Señor toque cada uno de los corazones de las personas que el día de hoy nos van a empezar a ver este video, hermanos. Señor, en esta hora te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de predicar tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por este espacio tan maravilloso, Señor, el cual tenemos para predicar tu palabra. Señor, te pido que bendigas la vida de cada una de las personas, aquellas personas que van a ser tocadas, Señor, a través de tu Espíritu, Señor. Yo te pido que prepares los corazones, Señor. Usa mi vida, usa mi corazón, aleluya. Usa todo mi ser, Señor. Permíteme hacerme hacia un lado, Señor, para que tu palabra, Señor, encuentre ese hueco que hay en el corazón del hombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Queridos hermanos, el día de hoy quiero hablarles acerca de la locura de la cruz, un tema muy importante para estos días, para este tiempo, para esta iglesia que se está manejando en la actualidad. Quiero hacer una pequeña introducción sobre la ciudad de Corintios. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de los Corintios. La ciudad de Corinto, hermano, era un puerto marítimo, pero había un problema, sus aguas estaban muy peligrosas y además debían recorrer más de 400 kilómetros por el mar. Así que los marineros trasladaban sus barcos en plataformas por la tierra, logrando así reducir el riesgo y además acortar la distancia. Esto, queridos hermanos, trajo como consecuencia que la ciudad de Corinto tuviera mucho flujo de gente por sus calles. Como era de esperarse, hermanos, la ciudad de Corintios prosperó económicamente, fue una ciudad próspera, fue de las principales de ciudades de comercio. Sin embargo, la iglesia de Corinto, hermano, tenía muchos problemas. Probablemente la iglesia de Corinto fue la iglesia con la cual el apóstol Pablo batalló más que en todas. En la ciudad de Corinto, querido hermano, había prostitución, había incesto dentro de la iglesia, había un hombre que tenía relaciones sexuales con su madrastra, había división en la iglesia de Corintios, había grupos que tenían sus predicadores favoritos, había pleitos en la ciudad de Corintios, en la iglesia de Corintios. Les gustaba andar en problemas entre ellos mismos. Los hermanos llegaban hasta los tribunales. Los falsos maestros, hermano, habían llegado y se habían encargado de poner en duda el apostolado de Pablo. Y la iglesia no reconocía su apostolado. Tenían mucho dinero porque esto que sucedió con la ciudad de Corinto, hermano, permitió que la iglesia o que la ciudad tuviera mucha economía. Y al mismo tiempo, hermano, permitió que también tuviera economía la iglesia. Pero sabe una cosa, hermano, no apoyaban el ministerio de Pablo, no ayudaban a Pablo. Primera de los Corintios,
capítulo 4, verso 8 al 14 dice: ya tienen todo lo que desean y se han enriquecido, han llegado a ser reyes, y eso si nosotros, ojalá de verdad fueran reyes, para que nosotros también reináramos con ustedes. Por lo que veo a nosotros, dice el apóstol Pablo, Dios nos ha hecho desfilar en último lugar como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser el espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo, decía el apóstol Pablo, nosotros somos los ignorantes, ustedes en Cristo son los inteligentes, los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes, a ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecian. Y algo importante, hermano, que dice: hasta este momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo. Y hasta el día de hoy dicen: no les escribo esto para avergonzarnos, sino para amonestarnos como hijos amados. A pesar de que el apóstol Pablo, hermano, tenía el apostolado, a pesar de que la iglesia de los Corintios tenía economía, los falsos maestros se habían encargado de poner en tela de juicio el apostolado de Pablo. Y esto lo que trajo, hermano, es que la iglesia no le daba dinero al apóstol Pablo para poder financiar, hermano, sus viajes misioneros. En la ciudad de Corinto, querido hermano, se celebraban dos tipos de eventos. El primero era los Juegos del Istmo, y en los últimos dos eventos deportivos más importantes de ese día, los Juegos del Istmo era uno de los eventos más deportivos más importantes de ese día. El otro, hermano, era los Juegos Olímpicos, eran llevados a cabo en Corinto, causando más tráfico de personas. La ciudad de Corinto, querido hermano, era una ciudad pagana. Así era su cultura. Corinto vivió moralmente corrupta, que su nombre mismo se volvió un sinónimo de desenfreno y depravación moral. Cuando la gente quería ir a Corinto, cuando la gente quería ir a pecar a Corinto, decía: vamos a corintizar. Corintizar, hermano, llegó a representar la inmoralidad descarriada y la embriaguez desenfrenada de la iglesia de Corinto. En el capítulo 6, 9 y 10, Pablo enlista algunos pecados específicos por los cuales la ciudad era notada y que antes había caracterizado a muchos creyentes en la iglesia que estaban ahí. Escuchen, el apóstol Pablo escribe esto en Corintios. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto que el apóstol Pablo estaba haciendo en el primer libro, hermano, en la epístola de los Corintios, les estaba diciendo las cosas que había en la ciudad, incluso en la iglesia de Corintios. Ahora, la inmoralidad, hermano, no nada más estaba en la ciudad, no. La inmoralidad ya había llegado a la iglesia de Corintios. Le comentaba al principio, había casos de incesto, había un joven que tenía relaciones sexuales con su madrastra. Esto, hermano, era condenado aún por los gentiles más paganos que había. Y esto, tristemente, estaba en la iglesia de los Corintios. En esa ciudad, querido hermano, se adoraba a la diosa Afrodita, la diosa griega del amor. Dicen, hermano, que había una ciudad muy alta y en esa ciudad se encontraban más de mil sacerdotisas religiosas. Estas mujeres bajaban a la ciudad y se prostituían con la gente del pueblo y también con los que estaban yendo a
a la iglesia, hermano, y a la misma ciudad. A esto se le llamó las chicas de Corintios. La iglesia de Corintios fue fundada, querido hermano, por el apóstol Pablo en el segundo viaje misionero. Iniciaron en una sinagoga con Aquila y con Priscila, dos creyentes judíos. Después se les unieron Silas y Timoteo. La fecha en la que probablemente fue escrito esta epístola, hermano, fue en el año 55 después de Cristo, mientras estaban en su tercer viaje misionero desde la ciudad de Éfeso. El apóstol Pablo permaneció en Corintios más o menos, hermano, como 1 año y medio. Estaba predicando la palabra. Sin embargo, la iglesia de Corintio vivía en una carnalidad desenfrenada. Además, hermano, era una iglesia inmadura. La mayoría de los creyentes no podían separarse consecuentemente de los caminos antiguos. Eran egoístas, eran morales, eran paganos. Fue necesario para Pablo escribir y corregir esto, como también mandar a los cristianos fieles, no solo para romper la comunión con los miembros desobedientes y no arrepentidos, sino también para sacar a esos miembros de la iglesia. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto, querido hermano, con el mensaje de la cruz? ¿Qué tiene que ver todo esto con la locura de la cruz, hermano? Esta palabra de la locura de la cruz se le dio a esos hermanos que estaban en la iglesia de Corintios, a esos hermanos paganos, a esos hermanos que eran inmorales, que eran pecadores, que tenían problemas de sexualidad, que tenían problemas de borrachera, que tenían problemas, hermano, de pleitos, la iglesia que llegaba hasta los tribunales. Esto el apóstol Pablo se para y les dice: ¿saben qué? Esto es lo que está pasando en la iglesia. Y la Biblia dice, hermano, que en aquel tiempo que el apóstol Pablo predicó en Corinto, había dos fuertes corrientes. La primera corriente era la de los judíos, que representaban la religión. Y la segunda, hermano, eran los griegos, que representaban la sabiduría. Era Platón, era Sócrates, era Aristóteles y eran algunos otros filósofos contemporáneos de esa gente. Para los judíos, hermano, era una locura pensar que el Salvador era el hijo de José el carpintero, aquel niño que jugaba con sus hijos en la infancia. Me imagino, hermano, que era impensable creer que ese niño que antes había nacido en Judea de Belén sería el Salvador. Y más increíble aún, hermano, que era ese rey que había muerto en la cruz del Calvario. ¿Qué tiene que ver, hermano, el mensaje, la locura de la cruz con todo esto? Ok, hermano, morir en la cruz era lo más denigrante que podía pasar. La muerte en la cruz, hermano, estaba reservado para lo peor de la sociedad. ¿Y sabes qué? Jesús murió ahí en esa cruz. La cruz, hermano, era para los traidores. La cruz, hermano, era para los ladrones. La cruz estaba preparada para los rebeldes. La cruz estaba preparada para los asesinos. La persona, hermano, que estaba condenada en la cruz era tratada de lo peor, era rebajado por la sociedad. Las personas que eran condenadas en la cruz eran golpeadas con un látigo, hermano, que tenía varias puntas y en sus puntas tenía bolitas de plomo que al golpear el cuerpo, hermano, molían la carne. Y además de eso, hermano, tenía en el látigo pedazos de hueso afilado. Así que cuando la persona, hermano, era golpeada con el látigo, su carne se molía y además era arrancada con las puntas de hueso afilado, su cuerpo quedaba sin piel. Esto era lo que estaba pasando con aquel hombre que era crucificado. El condenado a morir, hermano, en la cruz era obligado a cargar su cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Cuando la persona era colgada en la cruz, hermano, se le ponía un letrero en la parte de arriba, en el mástil, o sea, en el palo vertical, que decía ladrón, o decía asesino, o decía traidor, o decía violador. Cualquier cosa con la cual habían identificado a este hombre se lo ponían en la parte de atrás, hermano, en la cruz, según haya sido su condena. A Jesús le pusieron un letrero que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos.
Y eso, hermano, para ellos era un delito, aleluya. Eso para ellos, hermano, por eso condenaron a Jesús, porque Él decía que Él era el Dios de los judíos. En la cruz algunos los clavaban, a otros los amarraban. Y también, hermanos, los despojaban de sus ropas. Es decir, los dejaban totalmente desnudos. Nosotros cuando vemos un cuadro, nosotros, hermanos, cuando vemos una imagen, cuando vemos una pintura, vemos, hermanos, que tapan sus partes nobles, la parte de abajo la tapa. Pero ¿sabes qué, hermano? Eso no sucedió así. Estaban totalmente desnudos. ¿Te imaginas, hermano? ¿Te imaginas la vergüenza que habían pasado esas personas? Escucha, todo esto que te estoy diciendo tiene que ver con el mensaje de la cruz. Esto que te estoy hablando tiene que ver con el mensaje de la cruz. Según, hermano, en la ley del Antiguo Testamento, los que morían colgados eran considerados malditos por Dios. Flavio Josefo, un historiador de ese tiempo, en sus libros dice que a los crucificados, hermanos, los torturaban en sus partes nobles. ¿Te imaginas, hermano? Todo el sufrimiento que estaba acarreando una persona que era crucificada. Una persona que iba a ser crucificada pasaba por todo eso, y los judíos se daban cuenta de todo eso. La gente, hermano, que estaba ahí se daba cuenta de todo el proceso, hermano, que estaba sucediendo paso por paso, lo que el Señor Jesús le estaba aconteciendo. Ahora, ¿qué quiero decirle con toda esta información? ¿Qué tengo que decirle con todo lo que yo le he compartido? Aleluya. Yo me imagino, hermano, viendo esa escena, yo me imagino la bajeza con la que se trató a Jesucristo, la bajeza con lo que se trató, hermano, a aquellos condenados a muerte. Pero ¿sabes qué, hermano? La locura de la cruz, la locura de la predicación de la cruz, aleluya. En Mateo 16:24 dice: mas si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amigos, hermanos, decirle a los judíos que Jesús era el Mesías era una locura. Imagínate, hermano, Jesús les decía: si quieren seguirme, tienen que pasar por lo mismo que yo pasé. Tienen que tomar ese instrumento de tortura que era la cruz, y tienen que morir ustedes mismos. Tienen que morir su egoísmo, hermano. La gente decía: este hombre está loco. Esto no puede ser, esto es una locura. ¿Cómo voy a pasar por tantas cosas? ¿Cómo voy a pasar por tanta vergüenza? ¿Cómo me voy a dejar que me hagan tantas cosas? Pero Jesús en Mateo 16:24 dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto era una locura para todas las personas que escuchaban este mensaje. La palabra locura en griego, hermano, significa moría, y su significado es bobería. Su significado es absurdo. Su significado, hermano, es insensatez. Es decir, hermano, hablar de la cruz es una bobería. Hablar de la cruz es una insensatez. Hablar de la cruz es una locura para los que se pierden. Pero para nosotros, querido hermano, para ti, para mí, para nosotros los que creemos, dice la palabra de Dios que es poder de Dios. Aleluya. Para los judíos y para los escribas y para los fariseos, los conocedores de la palabra, hermano, esto era una locura. No había manera de que Jesús pudiera ser el Salvador. Simplemente era imposible, simplemente era increíble, simplemente era impensable y estaba fuera de cualquier lógica. La locura de la cruz, predicar de la cruz, hermano, de seguir a la cruz, esto, hermano, es una locura para ellos. Seguir la invitación, hermano, la cual te lleva a sufrir los dolores más terribles. Seguir la invitación de tomar tu propia cruz y morir al yo. Eso sí es un total y absoluta locura. La religión judía simplemente rechazaba que Jesús fuera el Mesías esperado. Y aún en nuestros tiempos ellos siguen esperando a otro Mesías.
En la iglesia contemporánea, queridos hermanos, en la iglesia contemporánea, gloria a Dios, predicar de la cruz se sigue considerando una locura. En la iglesia contemporánea, predicar de la cruz se sigue considerando una locura. Invitar a los hermanos a seguir el ejemplo del sufrimiento, humillación y muerte de su yo es un absurdo, es una bobería. Quiero decirte, hermano, que por esto solo predicar de la cruz en las iglesias es arriesgarse a quedarse solo. Por eso solo se predica del evangelio de la prosperidad. Por eso el humanismo, donde la invitación es a alcanzar tus metas o a realizar tus sueños, aunque esos sueños no sean los sueños de Dios. Es una insensatez tratar de llenar la iglesia con ese mensaje anticuado y aburrido. Es una bobería pensar así. Es una locura pensar que ganaremos a los jóvenes si les predicamos de Cristo. Por esa razón, hermano, la iglesia ha adoptado otras estrategias. Porque para ellos todavía la predicación de la palabra, hermano, de la cruz sigue siendo una bobería. Por eso la iglesia ha tomado otras cosas. Por eso muchas iglesias han adoptado otras estrategias. ¿Saben cuál estrategia? Han suavizado el evangelio. Han hecho el evangelio muy light, hermano. Le han quitado todo el peso al evangelio. Hace algunos días, querido hermano, fui a una iglesia y el predicador dijo: quiero decirte que aquí eres bienvenido a este lugar. Le dijo: siéntate como en tu casa, aquí no te vamos a ofender, aquí no te vamos a hacer sentir mal. En otras palabras, hermano, lo que este hombre estaba diciendo es: aquí no se predica el mensaje de la cruz, aquí no se predica a Jesucristo. En otras palabras, este hombre estaba diciendo: aquí no predicamos locuras. Porque cuando se predica a Jesucristo, la gente se incomoda. Cuando se predica a Jesucristo, suceden, hermano, por lo menos dos cosas. Cuando tú predicas, hermano, de la cruz, cuando tú predicas el evangelio, hermano, de Jesucristo, hay dos cosas que generalmente suceden con las personas que lo escuchan. Lo primero que pasa es que la gente se va corriendo al altar y se pone a cuentas con el Señor porque sabe que es pecador y sabe que ha ofendido a Cristo. Y lo segundo, hermano, que sucede con otra persona es que se va de la iglesia. Dos cosas suceden cuando tú predicas de la palabra de Dios. Dos cosas suceden por lo menos, hermano, cuando tú hablas de esa cruz, cuando tú hablas de la locura de la cruz. La gente, hermano, conmovida se va al altar y dice: Señor, perdóname por todo lo que yo he estado haciendo. Perdóname porque ahora entiendo que estaba mal y que necesitaba un Salvador. Perdóname por mis pecados. Pero cuando la gente no lo entiende, hermano, se va de la iglesia. Dos cosas suceden. John Wesley, el fundador de la iglesia metodista, dijo que cuando él enviaba a los practicantes a predicar, les hacía dos preguntas. Este hombre enviaba, hermano, a sus practicantes a predicar la palabra. Estaban practicando de la palabra. Cuando los veía llegar, él les decía: les voy a hacer dos preguntas. La primera les decía: cuando ustedes predicaron, ¿alguien se arrepintió? Y la segunda: cuando ustedes predicaron, ¿alguien se molestó? Y si esas dos preguntas eran negativas, si estos practicantes le decían a John Wesley, si le decían: no, nadie se molestó, ni nadie se arrepintió, él les decía: dudo mucho que tengas el llamado a predicar. El evangelio, hermano, de la locura de la cruz, el evangelio de Cristo, la locura de la cruz, siempre, hermano, te va a hacer sentir mal. Siempre te va a incomodar. Siempre, hermano, vas a querer llorar. Siempre, hermano, vas a querer sentir algo. Es el evangelio, hermano, de Jesucristo. Algunas otras estrategias
que la gente ha tomado, hermano, por no predicar la locura de la cruz, esa palabra de la cruz, es que la gente empieza a condicionar la iglesia como si fuera una discoteca. La gente, hermano, empieza a colocarle luces de colores a las iglesias. Empiezan a meter máquinas de humo, a hacer servicios donde los jóvenes se pinten la cara de colores fluorescentes. Ponen servicio de cafetería dentro de la iglesia, dan conferencias de finanzas, hablan de humanismo en la iglesia, pero no predican la cruz, pero no hablan de la cruz, porque eso sí es una locura. Imagínate a Pablo en la iglesia contemporánea. Imagínate a Pablo, hermano, en la actualidad. ¿De verdad, Pablo? ¿De verdad piensas que solo con predicarles de Jesús y de su muerte en la cruz del Calvario, con eso basta? Así está la gente, hermano. La gente no cree que es la palabra la que salva a la persona. Tú de verdad estás loco. Me imagino que le dicen a Pablo si viniera en nuestros días: Pablo, tú de verdad estás loco. Por eso es mejor que prediquemos el evangelio de la prosperidad. Por eso es mejor que prediquemos acerca del humanismo. Los griegos, hermano, estaban en la misma situación, pero ellos estaban más metidos en el razonamiento humano. Para ellos Jesús no llenaba las expectativas, los requisitos de un rey. Su razonamiento simplemente chocaba con la idea de que Jesús fuera un salvador. Mientras los judíos representaban el lado religioso, los griegos representaban el lado de la sabiduría. ¿Qué sucede en la actualidad? En la actualidad, hermano, hay mucha psicología en la iglesia. En la actualidad, hermano, hay mucha filosofía. La gente habla más de los autores de diferentes libros que del mismo Jesús. La iglesia contemporánea ha recurrido, hermano, a los motivadores. Es decir, la gente ya no habla del evangelio de Cristo. Ya no se dice que tenemos que menguar para que Él sea más. Ya no se predica que hay que perder para ganar. Ya no se invita al arrepentimiento ni se habla del pecado. Ahora se dice nada te puede detener. Ahora se dice tú todo lo puedes alcanzar. La predicación contemporánea quita a Jesús del trono y pone al hombre en el lugar que le corresponde a Jesús. Hoy tristemente se habla más de las bendiciones que de los compromisos que tenemos con Cristo y con su iglesia. El apóstol Pablo, hermano, dejó en claro que la salvación no se obtenía por los judíos, es decir, por la religión, ni tampoco por los griegos, es decir, por la sabiduría, ni la filosofía, ni la psicología, sino en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Para los judíos y los griegos era tan descabellado que el apóstol Pablo les predicara de la cruz. A los corintios, por la situación en que vivían. Muchas veces estamos tan confiados en nuestra religión, somos tan fieles a nuestra religión antes que a Cristo. Pero nadie puede estar por encima de Cristo, ni siquiera la religión como pensaban los judíos, ni tampoco, hermano, la sabiduría como pensaban o decían los griegos. En el libro de Job, queridos hermanos, se presentaron 3 amigos de él, queriendo filosofar, echando mano de su sabiduría, echando mano de su intelecto. Ellos estaban tratando de entender por qué Job estaba en esa situación. Job, hermano, se le acabó la riqueza, se murieron sus hijos y al último, querido hermano, todos conocemos la historia de Job, al último le pegó en su salud, hubo una enfermedad. Y llegaron estos hombres, amigos de Job, y empezaron a filosofar, empezaron a pensar, empezaron a saber por qué Job estaba en esa situación. Y a la conclusión a la que ellos llegaron es que Job estaba en pecado. Lo mismo pensaron los judíos de Jesús. Su filosofía, su entendimiento limitado los llevó a sacar esa conclusión. Esta parte también, hermano, tiene un lado religioso, porque la gente piensa que cuando las personas pasan por algunas dificultades,
invariablemente es que están en pecado. Pero ¿quién entenderá a Dios? Si se dice que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. El pensamiento de Dios es muy diferente a nuestro pensamiento, porque nuestros caminos no son sus caminos, ni vuestros pensamientos son sus pensamientos. ¿Cómo un hombre crucificado podría darnos vida con su muerte? ¿Cómo un maldito podría justificarnos? ¿Cómo el hijo de un carpintero podría ser rey? Hoy, querido hermano, yo tengo dos preguntas para ti que vas a escuchar este mensaje, para ti que estás escuchando atentamente este mensaje. ¿En dónde está tu fe? Mi primer pregunta es: ¿en dónde está tu fe? ¿Tu fe está en la religión? ¿Tu fe está en la sabiduría? ¿O tu fe está en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario? ¿Dónde está tu fe? ¿Está en la sabiduría? ¿Está en tu religión? ¿O estás en la fe bien puesta, hermano? Que es en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. En Gálatas capítulo 1, verso del 6 al 9 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice el apóstol Pablo, sea anatema. Como antes se los he dicho, también ahora se lo repito: si alguno predica un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema, hermanos, es maldito. En otras palabras, dice el apóstol Pablo: como antes hemos dicho, también ahora se lo repito, si alguno predica un evangelio que no es el evangelio que él predicó, que es el evangelio de la cruz de Cristo, que es la locura de la cruz, predicar de la cruz. Si alguien les predica algo diferente, dice el apóstol Pablo, incluso si somos nosotros, o incluso si un ángel del cielo viene y les anuncia un evangelio diferente, dice el apóstol Pablo, sea maldito. En otras palabras, hermano, el apóstol Pablo les dijo a los galos, a los de la iglesia de Gálatas, que cualquier evangelio que no te lleve a la cruz, cualquier evangelio que no te conduzca a la cruz de Jesús, cualquier evangelio que no te lleve a voltear a la cruz de Jesús o en la obra redentora de la cruz de Jesús, dice el apóstol Pablo, sea maldito. Quiero cerrar con esta pregunta: ¿y tú qué evangelio predicas? ¿Y tú qué tipo de evangelio predicas y qué tipo de evangelio escuchas? Es necesario que nosotros como pastores, que nosotros como predicadores nos centremos en la palabra de Dios y entendamos, hermano, que no hay otra cosa que nos pueda dar la salvación más que esa obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ahí cuando Él murió, hermanos, Él dijo: está consumado todo. Dijo: ya está hecho todo, ya no hay nada que hacer, ya no hay que quitarle, ya no hay que agregarle, todo está listo, todo está hecho. La pregunta es: ¿qué tipo de evangelio predicas? ¿Qué tipo de evangelio escuchas? Hoy quiero dar tiempo, hermano, para aquellas personas que pudieron escucharnos, hermano, pudieron mandarnos mensajes, aleluya. Algunas personas ya pudimos pasarles ahí algunos mensajitos. Yo quiero decirle, querido hermano, que estamos muy contentos de que nos hayan permitido predicar la palabra de Dios. Estamos contentos, estamos agradecidos con Dios. Sabemos de lo que se trata, hermano, la predicación. Queremos adorar a Dios, queremos servirle a Dios. Hoy yo quiero hacer una oración por todas aquellas personas, aleluya, que escucharon este mensaje.
aquellas personas que fueron movidos con este mensaje, aleluya. Y yo quiero decirte, querido hermano, que no fui yo, sino que es la palabra de Dios la que surte efecto. Es el poder de la cruz, lo que para muchos es locura, dice la palabra de Dios, para nosotros es poder, aleluya. Hoy quiero, hermano, hacer una oración por cada persona que nos estuvo escuchando. Padre, en esta hora estamos delante de ti, Señor. Hemos predicado tu palabra, hemos esforzado, Señor, nuestra vida para dar un mensaje correcto, Padre. Para muchos la locura de la cruz, para muchos el mensaje de la cruz es locura. Muchos lo han rechazado, Señor. Muchos no quieren seguir, muchos no quieren tomar esa cruz y no quieren seguir tus pasos. En esta hora yo te pido que nos perdones, Señor. Y yo te pido, Señor, que perdones a cada una de esas personas que no lo habían entendido, Señor. Bendice a cada una de las personas que a través, Señor, de este video, a través de esta predicación, aleluya, tú fuiste tocando sus vidas. Señor, si hubiera algún enfermo, si hubiera alguna persona con alguna necesidad, Señor, yo te pido que suplas cada necesidad. Si hay algún enfermo, Señor, también yo te pido, Señor, que hagas la obra en ellos. Tú tienes el poder, Señor. En tu mano, Señor, está el poder. Si tú dices que sí, Señor, este hombre puede ser sano, bendice la vida de cada una de las personas. Bendice la vida de cada persona en el nombre de Jesús. Aleluya, te alabamos, Señor. Te exaltamos. Amén. Gloria a Dios.